Muy buenas noches, está todo previsto para que apenas en unos minutos Donald Trump aparezca para dar todos los detalles de su respuesta al fiscal en Estados Unidos. 8:15 de la mañana, costa este, en Nueva York, 2:15 de la madrugada aquí en España. Ahí tienen la señal oficial que Donald Trump, a través de sus distintas redes sociales, está transmitiendo. Tenemos otras distintas, o Fox tienen ya una imagen de una serie de banderas en Estados Unidos donde se ve la puerta de entrada y todo parece indicar que en apenas unos minutos Donald Trump va a dar el detalle de su respuesta a lo que considera, ya sabemos el tuit de llegada a Florida, lo que ha dicho Donald Trump, lo que ha comentado es que no tiene base legal para darle, según todos los abogados a los que estaba consultando, no solo a sus abogados, todos están diciendo que no hay base legal para dar una o para estar en contra de esa declaración que había hecho, para estar en contra de lo que los fiscales están diciendo. ¿Qué es lo que se está hablando en Estados Unidos y sobre todo cuál es la parte fundamental en cómo se está analizando esta fotografía de esta comparecencia de Donald Trump? El punto clave estaría alrededor de cómo Donald Trump hoy, en los próximos minutos, va a lanzar su carrera presidencial. Quedan apenas unos meses para que también los republicanos tengan que decidir cuál es su candidato. Quedan apenas 18 meses para que se decida quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la fotografía que nos enseña Donald Trump y sobre todo un mensaje que se espera que sea eh, muy claro alrededor de cómo quiere o cómo considera Donald Trump que está deteriorándose, ¿no? En este caso, Estados Unidos, en un entorno en el que considera que tiene que haber un cambio profundo, muy fuerte, en la estructura de Estados Unidos para intentar salir de las garras de los George Soros de turno. Más o menos es el mensaje que se prevé que vaya a dar Donald Trump, además de rebatir sobre todo esas acusaciones que hoy le han hecho, esos 34 cargos que hoy ha recibido precisamente en Manhattan, en Nueva York. Sí, 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 he dormido, José Luis, a ver, ¿quién me lo dice? Ahí, en Camaleón, José Luis me dices a mí, no, yo José Antonio. El Camaleón Félix, que sí, 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 duermo, pero he dormido hasta ahora, que tenemos que ver esto, que yo creo que es una de las claves fundamentales que va a mover también esa carrera electoral en Estados Unidos y que nos puede poner la fotografía clara de si Biden-Trump, Trump-Biden y sobre todo en qué concepto, cómo puede quedar marcado esa carrera electoral entre ambos y si al final son ambos. Y fíjense porque si al final son ambos, todos ustedes estarán pensando que probablemente sea Donald Trump el que caiga por el camino, ¿no? Precisamente por esa detención que ha tenido hoy, de aquella manera, ¿no? Esa detención para luego liberarle. Sin embargo, lo que se está viendo y lo que se está hablando es si Joe Biden va a repetir, ¿no? Ya hace unos días, a la vez que se veía esa fotografía alrededor de Donald Trump, que ya ha hecho hasta camisetas, Donald Trump, con no guilty, ¿no? Eh, con esa foto que no ha aparecido finalmente, ¿no? Él posando, esposado, esa foto no ha aparecido, no ha existido. Sin embargo, la campaña de Donald Trump, que ha recopilado y ha recogido ya más de 6 millones de dólares desde que se anunció que Donald Trump iba a ir a declarar. Ojo, bueno, dice Silvana, ya sabes que se declaró inocente 34 años, claro, sí, ha ido precisamente para eso, ha ido para decirles que esto es un atropello, literalmente, es lo que, según la red social de Donald Trump, que saben que ahora está no en Twitter, sino en Truth Social, que es su red, allí ha comentado que, por supuesto, que no hay ninguno de los cargos tienen sentido y ninguno va a ir hacia adelante. En concreto, Donald Trump lo que estaba comentando, lo que ha comentado alrededor de esa declaración. A ver, os lo voy a poner porque me parece llamativo el comentario de Donald Trump en Trans Social, ¿saben? Que primero ha dicho, estoy yendo hacia Manhattan, wow, ¿no? No me puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. Posteriormente, tras esa declaración y la llegada a Florida, lo primero que sabemos es que dice, aquí no hay caso, no se hizo nada ilegal, ¿no? Lo que ha dicho es,
traduciéndose a español ese tweet, ¿no? En Truth Social, permítanme la licencia, dice: la audiencia fue impactante para muchos en el sentido de que no hubo sorpresas y por lo tanto no hay caso. Prácticamente todos los analistas legales han dicho que no hay caso. No se ha hecho nada ilegal. Ha escrito después de poner ya rumbo a Palm Beach, ¿no? A Florida, Donald Trump. Tenemos aquí la señal oficial. Ya les digo que en paralelo yo estoy viendo Newsmax y Fox intentando ver cuál es un poco la escenografía, ¿no? Y todavía ni ha aparecido Donald Trump, por supuesto. Por ejemplo, en Newsmax está hablando Sarah Palin, viendo todo el detalle, ¿no? Con una especie de sala, ¿no? Muy rodeada de banderas estadounidenses. Pueden ver hasta 7 en la fotografía, ¿no? En el que Trump está a punto de aparecer con ese mensaje inicial de que no se puede creer lo que está sucediendo en Estados Unidos. Gran parte de los analistas en las últimas horas allí en Estados Unidos está diciendo, ya está, estamos a punto, a ver, de recibir ya esta señal. Vamos a ver si podemos ver enseguida, porque todo parece indicar que ahora sí se mueve gran parte del público y todo parece indicar que enseguida debería llegar Donald Trump. Vamos a ver enseguida si podemos ver esa llegada. No está todavía. Les decía que está con ese mensaje de que no se puede creer lo que le está sucediendo a Estados Unidos, ¿no? Y ese sería el mensaje central y sobre ese mensaje decir qué tiene que cambiar, ¿no? Precisamente en Estados Unidos para que en Estados Unidos haya un cambio real. Vamos a ver si podemos enseguida conectar con esta señal oficial que ha puesto Donald Trump sobre Mar-a-Lago. Vamos a ver enseguida ese detalle y enseguida volvemos. Todavía no ha aparecido la imagen. Vamos a ver. Vamos a ver Donald Trump ya entrando en esa comparecencia. Es la señal que está transmitiendo el equipo de Donald Trump. Como ven, el equipo de campaña de Donald Trump, porque si ven arriba a la derecha, ven el símbolo de Trump 2024. Es decir, el símbolo de Donald Trump camino de esas elecciones presidenciales a Estados Unidos de 2024. Ya estamos viendo esa señal institucional, esa señal que Donald Trump ha preparado para dar una respuesta sobre todo a esos fiscales después de la detención. Como les decía, hay hasta camisetas ya en Estados Unidos donde aparece Donald Trump en la típica foto, ¿no? Sujetando ese número suyo, ¿no? De preso, cosa que no ha sucedido, cosa que no es real, sería una foto por IA, por inteligencia artificial. Y en esa foto aparece not guilty, de tal manera que lo está moviendo el equipo de campaña de Donald Trump, que como les decía hace un momentito, lleva recaudados más de 6 millones de dólares para la campaña 2024 de Trump desde que se hizo la acusación. Vamos a ver, desde que dijo Donald Trump, perdón, que iba a testificar porque iba a ser detenido. Es decir, hace 2 semanas. Eh, eh, es la figura, es la imagen clave del día, porque en este entorno, como ven, les decía arriba a la derecha, esa imagen de Donald Trump 2024 es la clave fundamental. Vamos a ver que no se nos pare la señal porque ahora mismo está colapsada prácticamente
esa web de Donald Trump, donde se retransmite el evento, de la cantidad ahora mismo de público que está intentando ver la respuesta, como nosotros le estamos transmitiendo, de Donald Trump a esa detención en Nueva York, en Manhattan. Donald Trump protagonista, ya ha contestado en un tuit, en Truth Social, ¿no? En un mensaje en Truth Social, más bien, sobre que no se puede creer que esto le esté pasando a América. Y ahora la clave fundamental, ese MAGA, ese Make Great America Again, va a poner encima de la mesa a Donald Trump las claves de cómo tiene que ser él. Además, fíjense que incluso todo el movimiento de... ahí está. Vamos a escuchar si se está recibiendo a Donald Trump en Florida, en Mar-a-Lago. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Fíjense que ha empezado con el discurso, From the beginning, the Donald Trump de que no se puede creer que esto spied le on esté my sucediendo a América. campaign. Seguimos Remember escuchando a that? Donald Trump. They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Russia, Russia, Russia. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Impeachment hoax number one. Impeachment hoax number two. The illegal and unconstitutional raid on Mar-a-Lago, right here. They're lying to the FISA courts, the FBI and DOJ Durísimo Donald Trump en relentlessly el inicio pursuing contra aquellos que Republicans. dicen The Ucrania, Rusia, unconstitutional changes impeachment. to election laws Pero by dice, not aquí está getting Donald Trump approvals en from Mar-a-Lago. state El legislators. lanzamiento de la campaña de Donald Trump para las The presidenciales millions of de votes 2024, le illegally está dando la stuffed into vuelta a la ballot boxes fotografía. and all caught on government cameras. And just recently, the FBI and DOJ in collusion with Twitter and Facebook in order not to say anything bad about the Hunter Biden laptop from hell, which exposes the Biden family as criminals and which, according to the Que ahora está haciendo la evidente referencia al hijo de Joe Biden y a ese ordenador famoso. and we needed a lot less than that, like about 16.9. It would have been in our favor, not my favor, our favor, because our country is going to hell. Dice que el país directamente se va al infierno. Por eso él va a la carrera presidencial 2024. Más Donald Trump. It was Russian disinformation. It didn't exist. It was Russian disinformation. Remember that? And that was all confirmed strongly by the FBI when they all knew that it wasn't Russian disinformation. And so much more. Our elections were like those of a third world country. And now this massive election interference at a scale never seen before in our country, beginning with the radical left, George Soros-backed prosecutor Alvin Bragg of New York. Y ahí está ese mensaje a George Soros diciendo nunca estuvo el país en manos de tanto gente de izquierdas liderada por George Soros. Está marcando todo el mensaje que se esperaba Donald Trump, todo el mensaje que se esperaba Donald Trump para lanzar esa campaña 2024. Más Donald Trump lanzado hacia 2024. Campaigning. As it turns out, virtually everybody that has looked at this case, including rhinos and even hardcore Democrats, say there is no crime and that it should never have been brought. Never have been brought. Everybody. Llama a Donald Trump a que no piensen que van a perder, que no piensen que se va a romper, que no piensen que todo esto va a acabar con él. It's an insult to our country as the world is already laughing at us for so many other reasons, like our open borders, our incompetent withdrawal from Afghanistan, where we left behind American citizens, $85 billion worth of the best military equipment in the world, lost 13 magnificent young lives, and far too many to mention that are so badly hurt with the loss of arms and legs and facial obliteration. The most embarrassing time in our country's history, in my opinion. Then our give up on energy independence and even
energy dominant. We're going to be dominant within 6 months, more than any other nation para Donald times Trump, 2. sobre todo dicen que después de todo lo que dijeron We had en this all just 3 Afganistán, years ago, después de our lo hecho raging también por Biden en Afganistán, en crime esa retirada, y statistics. sobre If todo you look dice in Democrat-run alrededor de cities, lo numbers que the likes se of está which we haciendo have never también seen en el before. entorno de la guerra. The open threats by various countries of the use Ha of dicho que es el nuclear momento weapons, más embarazoso, something el never momento más mentioned or complicado, el discussed momento by outside moment nations during the Trump para administration, and which Estados could Unidos, very well que vive lead el peor under momento, the dice, en Biden su opinión de la historia. administration's leadership to an all-out nuclear World War III can happen. Y dice, y We're encima not ahora very nos far away encontramos from it, con believe it or una not. amenaza de An una tercera economy guerra that has been mundial, crippled by the y biggest encima nuclear. inflation we have seen in more than 60 Se puede years, ver algo más and complicado a ahora mismo military por that esta I used to administración defeat Biden, dice Donald ISIS Trump. in 4 weeks. They said it would take 4 years. 4 weeks to kill al-Baghdadi and Soleimani, that has now gone woke at the top levels by trying to indoctrinate everyone down to the lowest ranking patriot. But now they have really stepped up their efforts by indicting the 45th president of the United States who received. Dice, y en todo este entorno tan complicado, el 45 presidente de los Estados Unidos recibe una orden de detención. Esto es lo importante. El público que está en Palm Beach, en Florida, viendo a Donald Trump, viendo ese mensaje de lo que ya se está viendo, que es el lanzamiento de la campaña de Donald Trump de cara a las presidenciales 2024. Más Over an Donald Trump. absolutely perfect phone call, even more perfect than the one I made with the president of Ukraine. Remember, I kept saying that's a perfect call. This one was more perfect. Nobody said, sir, you shouldn't say that. Many people on the phone were hung up and discussed because of something I inappropriately said, because nothing was said wrong. In fact, at the end of the call, we agreed to continue our conversation about election fraud, and election fraud specifically in Georgia at a later time. Many people on the phone, including lots of lawyers, nobody found anything wrong with that perfect call until a book promotion tour many months later. All of a sudden they say, you know, I remember Trump making a call. Let's look at that. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Y lo que está diciendo es que inmediatamente que él sea nombrado presidente de los Estados Unidos, en ese momento, inmediatamente, se acabó la guerra de Ucrania, porque dice negociará con ambas partes y lo hará de inmediato, porque es Estados Unidos quien lo negocia, para que acabe de inmediato. Más Donald Trump. Everyone knows I come under what's known as the Presidential Records Act, which was designed and approved by Congress long ago just for this reason. Under the act, I'm supposed to negotiate with NARA, the National Archives and Records Administration, which as of this date is a radical left troublemaking organization that red flags the Constitution of the United States and the Bill of Rights as dangerous and triggering. Can you imagine? This is what we have to deal with. Fíjense lo que está diciendo But there Donald is no Trump. criminality under the... Dice Donald Trump ahora mismo que incluso la Constitución está en peligro en Estados Unidos. Es decir, está diciendo Donald Trump que está todo el sistema amenazado. Y aquí venía una de las partes de su discurso que se esperaban. Ver de qué manera habla de cómo puede darse la vuelta al sistema en Estados Unidos. Ha nombrado a George Soros ya, ha dicho que todo está en manos ahora mismo de un grupo de izquierdistas liderados por George Soros. Vamos a ver qué dice ahora Donald Trump. DOJ officials with NARA were here. I told my lawyer to show them the very secure storage room in which they were locked. The FBI's sole request in writing was, could you please put another lock on the door? We immediately complied. It's a lot different than the Biden situation, isn't it? The next thing I know, we were raided by many gun-toting FBI agents who took whatever they wanted, including my passports and medical records.
Everybody was in shock. Nobody had ever heard of such a raid before. We can't even believe it. Who would think that that could happen today? I immediately thought of the Fourth Amendment that protects. Dice Donald Trump que nada se ha vivido como esto hasta que le han visto, hasta le han impedido cuál es toda la medicación que tiene que tomar. Cuando la toma, le han revisado todos los pasaportes y dice, esto no se había vivido antes en América. Y todo está con la vista puesta en las siguientes elecciones de 2024. Más Donald Trump. They came up with a new one. This is a new one. And they're looking at me through the Espionage Act. Think of that. How does that sound? Of 1917, where the penalty is death. Even though that has absolutely nothing to do with openly taking boxes of documents and mostly clothing and other things to my home, which President Obama has done, the Bushes have done, Jimmy Carter has done, Ronald Reagan has done. Está hablando sobre los documentos, está hablando sobre los famosos documentos que dicen que estaban en su casa. Esos famosos documentos confidenciales que también tiene Biden, que se ha descubierto que Biden también los tiene en su casa, pues otros, ¿no? Otros documentos confidenciales. Y dice Trump, está intentando hacer una causa con ello cuando los tiene Obama, cuando los tiene Bush, cuando los tiene todos los presidentes norteamericanos, que determinados documentos oficiales, pues entendemos por lo que ha dicho que se llevan como un recuerdo y que no tienen un carácter de confidencial, que no tienen un punto de documentos que puedan poner en peligro a la nación. Seguimos escuchando a Lanza. Many boxes to Chinatown. You believe that? Just got $10 million from China. Where did that come from? I guess they were banking on Hunter's expertise and had others stored in unsecured offices in Pennsylvania and strewn all over his garage floor where his now very famous Corvette is also stored. All over the floor, including classified documents. But that's okay. Perhaps most importantly, he has 1,850 boxes in Delaware, which he is refusing to give up. But isn't that real obstruction? That's obstruction. As president, I have the right to declassify documents, and the process is automatic. If I take them with me, it's automatic. Declassify. Biden was vice president. He had absolutely no right to declassify as vice president. He doesn't come under the Non-Criminal Presidential Records Act. He comes under the very criminal Federal Records Act, unfortunately for him, but it's not going to matter because they don't follow the law, which has very severe penalties. He had classified. Se ha hecho mucho para investigar, dice Donald Trump, por otros presidentes, sobre todo a Biden, y no se ha investigado. ¿Por qué esto sí? Porque esos papeles ellos los pueden tener, yo no. Porque esos papeles forman parte de este movimiento para atacarme. Dice Donald Trump, está apuntando Donald Trump, todo un mecanismo de por qué hay una campaña contra él. Llegando a la conclusión, que ya lo van a ver enseguida, de que no quieren que se presente, pero él sí se va a presentar. Vamos a escuchar más a Donald Trump. Until the raid on my home. But Biden is obstructing by making it impossible to get the 1,850 boxes or explain why many documents were located in Chinatown. Can't explain it. Why were they in Chinatown? I don't know. Lastly, I'm under investigation. This time a civil investigation by another racist in reverse, who also campaigned on, I will get Trump. I will get him. Dice porque hay unas investigaciones que son civiles, cuando hay cajas y cacas en Chinatown, ¿no? Con documentación que ahí no dicen que eso es algo civil, y sin embargo esto es una causa penal. Está atacando el sistema de está intentando demostrar por qué es necesaria para Donald Trump su presencia en las siguientes elecciones de 2024, porque todo el sistema está apuntando a Donald Trump, está actuando de manera diferente para que él no se presente porque le temen. And that she had her eyes on Trump Tower. Those eyes are focused on Trump Tower. Didn't know the young lady. She even assured her supporters in an election promise that we're going to definitely sue him. We're going to be a real pain in the ass. He's going to know my name personally. And then she claimed that I was an illegitimate president. Think of that. With all
with all we did on energy, with all we did on the military, on taxes, biggest tax cuts in history, biggest regulation cuts in history, right to try, people able to get drugs now that aren't approved. Hopefully you don't have that problem. Letitia James vowed to use every area of the law to, quote, investigate President Trump and his business transactions. Those transactions are going to be investigated, she said. And that of her family and his family, because we're going after his family. Le And toca we're el turno going a la after familia them le toca el turno a la familia de Biden otra vez. Vamos a escuchar a Donald for Trump. knowing anything at all about me, but you're going to get me. This is why, along with unrelenting crime, so many people and companies are leaving New York. She said that I falsified my financial statements, but in fact, we're proving and will prove that my financial statements were substantially more than we submitted, not less. And in all cases, have a strong disclaimer clause in them, which tells the institutions that may look at that if they want to, not to rely on the statement. But they've got a problem with their case because, number one, I'm very underleveraged. They can't believe it, all the stuff they read and gave, and have very little debt relative to the value of assets. And importantly, not one bank has lost even $1. She was investigating me to save banks. They have very good lawyers. But they didn't lose $1 with us during this period of time. In fact, the banks we're talking about. Entra en la crisis bancaria, ¿eh? Dice, ¿cómo puede ser que se haya vendido un banco por $1? ¿Dónde estaba la regulación? ¿Dónde estaba la supervisión? ¿Qué se estaba haciendo antes de ese movimiento de caída? Precisamente porque se estaba diciendo días antes que eran sanos, que no tenían ningún problema. Entra en la crisis bancaria, ¿eh? Ha dicho también que las empresas en Nueva York se están yendo, que se están hablando sobre todo del mercado, ¿no? De la bolsa, que están teniendo que marcharse. Precisamente por la situación económica en la que se está viviendo ya en Estados Unidos. Más Donald Trump. Here has done a great job, and I have another son here who's done a great job. Tiffany. And Ivanka and Barron will be great someday. He's tall. He is tall and he's smart. But I have a great family and they've done a fantastic job and we appreciate it very much. They've gone through hell. So she's suing me over banks that weren't defrauded when she should be focused on violent crime that's driving people out of the state. This is a persecution, not an investigation. She's put our family through hell. Dice que es una persecución, no una investigación. Dice, es una persecución hacia mí, no una investigación. Seguimos escuchando a Trump. Settle the case, but I want no part of that. So here we are now. It's where we were today, in a city that was so great just 4 or 5 years ago. But now we're there, spend time there today, as you possibly read, with a local failed district attorney charging a former president of the United States for the first time in history on a basis that every single pundit and legal analyst said, there is no case, there's no case. They kept saying, there's no case. Acaba de decir Donald Trump que no hay caso, que no hay caso, que es que no hay caso. Ha dicho Donald Trump. No case. That's why last week he delayed for a month and then immediately took that back and threw this ridiculous indictment together. Came out today, everybody said, this is not really an indictment, there's nothing here. My lawyers came to me and they said, there's nothing here, they're not even saying what you did. The criminal is the district attorney because he illegally leaked massive amounts of grand jury information. Dice Donald Trump que de verdad, dice Donald Trump que de verdad que ha cometido una ilegalidad es el fiscal del distrito en Nueva York, a sabiendas de que no había nada ilegal. Y aún así le ha dicho
o abierto ese procedimiento. Seguimos escuchando a Trump. She has since locked down her Twitter account. His chief prosecutor, who represented the Democrats and crooked Hillary Clinton and a firm run by Chuck Schumer's brother, Robert, he quit the firm in order to go to work in the DA office in order to get Trump. Can you imagine that? Hillary Clinton's lawyer, Democrat firm. Ultimately, he quit as chief prosecutor because Bragg didn't think he had a case. Think of that same guy that brought this ridiculous thing today. Yet during his investigation, this prosecutor named Mark Pomerantz wrote and published a book saying all sorts of privileged things and has been very strongly reprimanded. He was reprimanded so strongly. I've never seen anything like it. That's probably the end of it. But what he did was probably very illegal, but he was very, very strongly reprimanded. Even District Attorney Bragg was furious with him. They were having a tremendous fight in the office because of it. But hope is never lost because various prosecutors in the DA's office also quit because they thought President Trump was being treated very unfairly. How about that? Isn't that great? Oh, I love them. I'd like to meet them. I'd like to meet them. The DA's office. Trump atacando al fiscal que le ha puesto hoy en Nueva York en esa detención. Trump al más puro estilo Trump, lanzando su campaña para 2024. Es un acto total de campaña, de lanzamiento de esa presencia de Donald Trump para las próximas elecciones de 2024, en principio contra Biden. Vamos a ver si Biden llega a la cita, sobre todo con el apoyo de su partido demócrata, aunque sea el presidente. Más Donald Trump. Not the same place that I know, not the same place that you know. And this is where we are right now. I have a Trump-hating judge with a Trump-hating wife and family whose daughter worked for Kamala Harris and now receives money from the Biden-Harris campaign, and a lot of it. We recently had another trial, and the same judge told the fine man who worked for me for many, many years that if you admit your guilt, you will be in jail for 90 days. But if you don't, if we go through a trial and you're found guilty, you're going away for 10 years and maybe longer, which for a 75-year-old man with a great family really means life. What the prosecutors and judge did to that man, I will never forget, because it's right out of the old Soviet Union. That's where we are. They said, you say anything about Trump, meaning that's bad, and you won't even have to serve the 90 days. You'll walk free. And they say that to many of my employees. We have this Jack Smith lunatic threatening people every single day through his representatives. They're threatening jail terms. But talk about Trump and you'll go free. This is where we are as a nation. Who would have thought? They can't beat us at the ballot box, so they try and beat us through the law. That's the country in which we live, however, right now. The USA is a mess. Our economy is crashing. Dando detalles Donald Trump de los Estados Unidos en los que él ha vivido y de los que está viviendo ahora, en el que China claramente está tomando un papel predominante, está diciendo ahora mismo. China, Rusia, escuchémosle. Together as a menacing and destructive coalition would have never happened if I were your president, would never have happened. Nor would Russia attacking Ukraine have happened. All of those lives would be saved. All of those beautiful cities would be standing. Our currency is crashing and will soon no longer be the world standard. Tiempo para el dólar. Ojo, que habla del dólar Donald Trump. Years, there will be no defeat like that. That will take us away from being even a great power. If you took the 5 worst presidents in the history of the United States and added them up, they would not have done near the destruction to our country as Joe Biden and the Biden administration have done. Dice Donald Trump que eso es lo que ha destruido Joe Biden y la administración Biden, todo, desde el dólar, la economía, las empresas que se van. Donald Trump en estado puro, camino de la campaña electoral 2024.
seguimos escuchando a Donald Trump. And now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. Acaba de decir que esa izquierda histriónica, ¿no? Radical, va a intentar que no se presenten las elecciones. Ha dicho, eso no va a suceder. No vamos a permitir que suceda. Our beloved country. I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. Thank you very much. And God bless you, and God bless America. Thank you very much, everybody. Thank you. Y ahí está el final del discurso de Donald Trump diciendo no va, ahí está el final del discurso de Donald Trump diciendo no va a suceder esto que están diciendo y sobre todo ese mensaje final de Make America Great Again para terminar esta comparecencia de Donald Trump después de haber estado hoy en un día histórico en Manhattan, en Nueva York, ante el fiscal, el primer presidente de los Estados Unidos que ha dicho que le han llevado frente a un fiscal por algo que otros simplemente podrían tener como mucho una cuestión civil. Donald Trump ha lanzado su campaña de una manera ya total para esas elecciones de 2024. Ahí están sus seguidores en Palm Beach, en Mar-a-Lago, en Florida, viendo todo el detalle de esa comparecencia de Donald Trump. Clave fundamental, sin duda, en esta jornada, esas declaraciones de Donald Trump, y siguen viendo imágenes de cómo se va despidiendo de sus seguidores. Como les decía desde el principio, tengan muy en cuenta ese logo a la derecha de Donald Trump arriba, en el que señala que está ya en camino de esas elecciones de 2024, es su logo para la carrera presidencial 2024, ha querido defender su legado y sobre todo cómo Biden, ha dicho Donald Trump, está terminando con los Estados Unidos de América, está destrozando todo el legado de los Estados Unidos, de la América que él conoció y que ahora mismo está en una situación muy, muy complicada. En ese binomio Rusia-China, China-Rusia, que ha dicho con él de presidente, nunca llegarán a un punto de controlar, de dominar, de ser los claros vencedores frente a Estados Unidos. Donald Trump en esta comparecencia, en Mar-a-Lago, en Florida, después de un día que ha tenido frenético, histórico, que ya lo hemos vivido con José de la Morena hace unas horas, en el que declaraba ante él la Fiscalía de Nueva York, en Manhattan, por unos cargos que él considera que son todos prácticamente inventados. Hasta aquí esta comparecencia de Donald Trump, como han visto, era uno de los puntos clave porque lo que hemos vivido es precisamente eso, cómo ha lanzado su campaña Donald Trump y a partir de ahora a ver de qué manera también reacciona Joe Biden, de qué manera reacciona el propio Partido Republicano. Ya saben que ahí está precisamente en Florida Ron DeSantis, que tiene ahora que decir, que de hacer sobre lo que está sucediendo con Donald Trump. Ron DeSantis se ha puesto desde el principio hasta el punto, del lado de Donald Trump, hasta el punto de decir que no iba a extraditar a Donald Trump en el caso de que este no quisiera. Le quiso quitar el problema encima Donald Trump, además diciendo, no te preocupes, que yo voy a Nueva York y a donde haga falta, pero lo que están haciendo no es o no está acorde a ley. Donald Trump, al más puro estilo Donald Trump, a escasos meses de nominación del Partido Republicano, en el que por ahora lleva cuerpo y medio al resto de las opciones que están o que puede tener el Partido Republicano y sobre todo a escasos 18 meses de las elecciones en Estados Unidos. Hemos querido acompañarles, son prácticamente las 9 de la mañana en costa este, las 9 de la tarde, perdón, 9 de la mañana, las 9 de la tarde costa este en Florida, en costa este de Nueva York. Aquí en España son prácticamente las 3 de la madrugada. Era una conexión, era sin duda una expectación muy grande alrededor de lo que pudiera decir Donald Trump. No ha dejado a nadie indiferente en esta comparecencia y sobre todo a los suyos, a sus seguidores, les ha dado el mensaje muy claro de que ahora mismo Donald Trump está en la carrera electoral. Ha terminado con ese Make America Great Again, ese MAGA, para sus seguidores, dejándoles muy claro que lo que hoy ha sucedido no es el final de su carrera hacia las elecciones de 2024, sino que es precisamente
el inicio. Donald Trump en estado puro, Donald Trump en un día durísimo, durísimo, teniendo que declarar en Estados Unidos, en Nueva York, perdón, por supuesto en Estados Unidos, teniendo que declarar en Nueva York, en Manhattan, con toda la fotografía que eso ha supuesto, ha evitado esa imagen esposado, ha evitado esa imagen, típica foto con el número aquí, lo que sí ha hecho ha sido facturar, en plan Shakira. Esa camiseta de Not Guilty y esa foto que no ha llegado ya se puede comprar, por ejemplo, en la tienda, en la campaña electoral de Donald Trump. Más de 6 millones de dólares ha recaudado Donald Trump, no es poco, desde que se dijera que tenía que declarar que había sido, iba a ser detenido por el fiscal, por la fiscalía de Nueva York. Hasta aquí esta conexión, este programa especial para escuchar a Donald Trump en respuesta a lo que ha sucedido en Nueva York a partir de las 8 de la mañana, es decir, en 5 horas les acerco unas claves del día que van sobre todo con ese cambio de modelo, que hoy esa izquierda de George Soros ha querido Donald Trump escorarla, ponerla contra la pared y darle una fotografía clara de que este no es el camino para ellos. Buenas noches y buen negocio a todos ustedes.